El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo de entrenamiento de la Academia Galáctica de Combate. Hugh estaba de pie entre sus compañeros cadetes, con los brazos cruzados, mientras observaba al nuevo instructor humano caminar hacia el centro de la arena. Sus ojos violetas seguían sus movimientos con un desprecio apenas disimulado. Tamman se movía en silencio, con pasos mesurados y cuidadosos. Su desgastado uniforme de combate no tenía condecoraciones, medallas, nada que indicara que merecía enseñar en la academia de guerreros más prestigiosa de la galaxia. Las cicatrices de su rostro contaban historias, pero Hugh no tenía ningún interés en escucharlas. Para ella, solo era otro humano débil que intentaba jugar a ser soldado entre guerreros de verdad. «Ese es nuestro nuevo instructor táctico», le susurró a Yuna, que estaba a su lado. «Parece que apenas sabe levantar un arma». Yuna sonrió con suficiencia. «He oído que es algún veterano de la antigua guerra». Historia antigua. La academia debe estar desesperada por profesores. Hugh rió en voz baja. Estaba orgullosa de su herencia, orgullosa de su madre Garza, quien sirvió como embajadora. Su madre era fuerte, inteligente y respetada en toda la galaxia. Su padre, quienquiera que fuera, había sido humano. Su madre nunca hablaba de él, y Hugh entendía por qué. Los humanos eran el eslabón débil de la Alianza Galáctica. Consideraba su sangre humana una carga que debía superar cada día. Tammen se detuvo en el centro de la arena y miró a los cadetes reunidos. Sus ojos eran oscuros y tranquilos, sin reaccionar a los susurros y risitas a su alrededor. Cuando habló, su voz era tranquila, pero clara. «Soy Tammen. Les enseñaré guerra táctica y combate de supervivencia. Todos son luchadores hábiles. Lo han demostrado al ingresar a esta academia, pero la habilidad por sí sola no los mantendrá con vida cuando llegue la guerra real». Don Hayun, un cadete corpulento de la especie reptiliana Scarvin, dio un paso al frente. «Con respeto, instructor, ¿qué puede enseñarnos un humano sobre el combate real? Su especie es conocida por ser frágil». Varios cadetes rieron. Hugh sonrió, esperando a ver cómo respondía el humano. La expresión de Tamman permaneció inalterada. «¿Frágil? Sí, los humanos nos rompemos fácilmente. Somos más lentos que la mayoría de las especies, también más débiles. No tenemos armadura natural ni sentidos mejorados». Hizo una pausa. «Precisamente por eso puedo enseñarte algo valioso. De todos modos, aprendimos a sobrevivir». Hugh puso los ojos en blanco. Sobrevivir no es lo mismo que ganar. Los verdaderos guerreros no solo sobreviven, dominan. La mirada de Tamman se desvió hacia ella. Por un instante, algo brilló en sus ojos, algo que parecía casi tristeza. Luego desapareció. «¿Cómo te llamas?» «Cadete Hugh». «Hugh», repitió lentamente, como si saboreara el nombre. «Eres mitad humano, mitad Veltaron. Una combinación impresionante. Tu genética híbrida te da ventajas que la mayoría de los sangre pura no tienen. He tenido éxito a pesar de mi mitad humana». «No por ello», dijo Hugh bruscamente. «Me he pasado la vida compensando esa debilidad». Algo cambió en la postura de Tamman, tan sutil que la mayoría no lo notaría. Pero Hugh lo vio. Una ligera tensión en los hombros, una opresión alrededor de los ojos. «Ya veo», dijo en voz baja. «Entonces quizás aprendas algo este semestre». Las primeras semanas de entrenamiento fueron frustrantes para Hugh. Mientras otros instructores se centraban en la fuerza y la velocidad, Taemin les enseñaba paciencia, a interpretar los movimientos más pequeños del oponente, a usar la debilidad como arma. Les hacía practicar caer, retroceder, esconderse. Se sentía cobarde. Hugh empezó a desafiarlo abiertamente en clase. Cuando demostraba una técnica defensiva, ella sugería algo más agresivo. Cuando les enseñaba sobre la retirada táctica, ella argumentaba que los verdaderos guerreros nunca se retiraban. Otros cadetes empezaron a seguir su ejemplo, cuestionando los métodos del instructor humano. Tamman nunca se enfadaba, nunca alzaba la voz. Él simplemente escuchó sus críticas, asintió y continuó enseñando. Su paciencia. Eso solo frustró aún más a Hugh. Una tarde, tras una discusión particularmente acalorada sobre filosofía de combate, Hugh lo confrontó directamente. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «Claramente no crees en la verdadera cultura guerrera. Nos enseñas a huir, a escondernos, a evitar peleas. Eso no es lo que hacen los guerreros». Tamman la miró un largo rato. «Estoy aquí porque la academia me pidió que enseñara».
Y te estoy enseñando lo que me mantuvo con vida durante 5 años de la guerra más sangrienta que esta galaxia haya visto jamás. La guerra Krell exterminó antes de que yo naciera, dijo Hugh con desdén. Historia antigua. La historia suele repetirse, respondió Tam. Pero lo entenderás cuando estés listo. El punto de inflexión llegó durante las demostraciones de combate mensuales de la Academia. El campeón de la escuela, un enorme guerrero llamado Cross, de la especie Brute 4 brazos, lanzó un desafío abierto. Cualquier instructor podría enfrentarse a él en la arena. Se suponía que sería una demostración de habilidad y entretenimiento para los cadetes. Para sorpresa de todos, Taman aceptó. Higu, sentado en las gradas con cientos de cadetes, observaba cómo el pequeño humano entraba en la arena. Cross se alzaba sobre él. Cada uno de sus antebrazos era más grueso que el torso entero de Taman. El campeón Brute sonrió, confiado en una victoria fácil. El combate comenzó. Cross atacó con una velocidad y una potencia devastadoras. Sus 4 puños se convirtieron en un borrón de movimiento. Cualquier golpe sería capaz de romper un hueso. Pero Tai Min no estaba allí. Se movía como el agua que fluye alrededor de los ataques. Nunca estaba en el mismo lugar 2 veces. No se defendió. Simplemente se movía y se movía. Cross se frustró, atacando con más fuerza y velocidad. Aún así, Tai Min esquivó cada golpe. La respiración del humano se mantuvo tranquila y firme. Su juego de pies era perfecto, económico, hermoso en su eficiencia. Entonces, tan rápido que Hugh casi lo falla, Taman atacó. Un solo golpe preciso en el antebrazo derecho de Cross. El brazo del bruto quedó flácido. Otro golpe, más rápido de lo pensado, en la rodilla de Cross. El campeón se tambaleó. En 3 movimientos más, Cross estaba en el suelo, consciente, pero incapaz de levantarse. Taman había usado la propia fuerza del bruto contra él, atacando grupos nerviosos y articulaciones con precisión quirúrgica. La arena estaba en silencio. Taman ofreció su mano para ayudar a Cross a levantarse. El campeón bruto miró al humano en estado de shock, luego aceptó lentamente la ayuda. Mientras Taman salía de la arena, sus ojos se encontraron con los de Hughes por un instante. Ella vio algo en su mirada que no pudo identificar, algo que le oprimió el pecho con una emoción que no comprendió. Por primera vez desde que llegó a la academia, Hughes se preguntó si se había equivocado con los humanos. Y, lo que era más inquietante, se preguntó si se había equivocado consigo misma. La biblioteca de la academia estaba silenciosa al anochecer. Hugh estaba sentada sola frente a una terminal, moviendo rápidamente los dedos por la interfaz holográfica. No podía dejar de pensar en la pelea de Taman con Cross. Esos movimientos, esa precisión, no eran algo que cualquier soldado común pudiera hacer. Empezó a buscar en los archivos militares información sobre la guerra de los Krelliks. La guerra había terminado hacía 19 años, justo antes de que ella naciera. Su madre nunca hablaba de ello. A pesar de servir como oficial militar en esa época, siempre que Hugh preguntaba, cambiaba de tema. Los hechos básicos eran bien conocidos. Los Krelliks, una violenta especie insectoide, habían intentado conquistar la galaxia. La guerra duró 5 años y costó miles de millones de vidas. La Alianza Galáctica finalmente ganó, pero por poco. Los Krelliks fueron obligados a regresar a sus sistemas de origen y permanecieron en silencio desde entonces. Lo que interesó a Hugh fue un pequeño detalle oculto en un informe táctico. Había una referencia a una unidad humana de élite llamada la Mano de la Muerte. Según los registros fragmentados, esta unidad había cambiado el curso de varias batallas imposibles. Fueron enviados a situaciones donde la victoria parecía imposible, y de alguna manera ganaron, pero los detalles fueron clasificados. Se ocultaron los nombres. Los informes de las misiones fueron sellados. Era como si alguien quisiera borrar la Mano de la Muerte de la historia. Hugh se recostó en su silla, frustrada. ¿Por qué querría la Alianza ocultar información sobre sus propios héroes? Pensó en las cicatrices de Taman, su forma de moverse, su calma ante las burlas. ¿Podría haber sido parte de la Mano de la Muerte? Su comunicador vibró. Un mensaje de la administración de la academia. Su madre llegaba mañana para una conferencia diplomática. Hugh sonrió. No había visto a HJYN en 3 meses. Quizás por fin podría obtener respuestas sobre la guerra y sobre su padre. A la mañana siguiente, Hugh vio a su madre en el patio principal de la academia. HJYN lucía tan elegante como siempre.
Su cabello con mechas plateadas estaba recogido hacia atrás, su túnica de embajador ondeando a caminar. Hee-woo se dirigió hacia ella, lista para llamarla. Entonces se detuvo. Tin había salido del edificio de instructores al otro lado del patio. Se quedó paralizado al ver a Hae-jin. Su madre se giró como si percibiera su presencia, y sus miradas se cruzaron en la distancia. Hee-woo observó, confundida, como el rostro de su madre palidecía. La expresión de Tamin era indescifrable, pero sus manos se habían cerrado en puños a los costados. Se miraron fijamente durante un largo rato. Entonces Ijin se giró bruscamente y se alejó, con los hombros rígidos por la tensión. Tamen permaneció allí de pie, con aspecto de que alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. ¿Qué era eso? Hee-woo sintió una extraña inquietud en el estómago. ¿Cómo conocía su madre a Tam? ¿Y por qué verlo le causaba tal reacción? No tuvo oportunidad de preguntar. Esa tarde, las alarmas sonaron por toda la academia. El anuncio llegó por todos los altavoces. Fuerzas hostiles detectadas. Brecha en el sector 7. Todos los cadetes a posiciones defensivas. Hugh corrió con sus compañeros hacia la armería. Esto no era un simulacro. Los escudos de la academia parpadearon cuando algo los impactó desde afuera. A través de las ventanas, pudo ver naves descendiendo. Pequeñas naves de ataque pintadas de negro y sin marcas de identificación. Terroristas, dijo Yuna con la voz tensa por el miedo. De verdad están atacando la academia. Los cadetes se armaron rápidamente. Hugh agarró un rifle de plasma y se dirigió hacia las posiciones defensivas con su unidad. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Había entrenado para esto. Estaba lista. Las fuerzas enemigas abrieron una brecha en la muralla norte. Combatientes armados irrumpieron, disparando indiscriminadamente. La unidad de Hugh los enfrentó, intercambiando disparos a través del pasillo. El combate era caótico. Nada que ver con las simulaciones impecables de un entrenamiento. Uno de los terroristas rompió su línea y cargó directamente contra Hugh. Ella levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, la cabeza del atacante se echó hacia atrás violentamente. Cayó al suelo. Inconsciente. Tam se quedó detrás de donde había estado el terrorista. Su mano aún estaba extendida por el golpe. Pasó junto a Hugh sin mirarla. Avanzó hacia los atacantes restantes con una determinación aterradora. Lo que Hugh vio a continuación la recordaría para siempre. Tin se movía entre las fuerzas enemigas como la muerte misma. No había movimientos inútiles, ni vacilaciones. Cada golpe era preciso y devastador. No usó un arma. Él no necesitaba una. Su cuerpo era el arma. Fluía entre los atacantes, derribándolos uno tras otro con golpes tan rápidos que los ojos de Hugh no podían seguirlos a todos. Un terrorista le disparó a quemarropa. Taman desvió el disparo, fallando por centímetros, y clavó la palma de la mano en el pecho del atacante. El terrorista salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared y deslizándose inconsciente. Otro intentó apuñalarlo con una espada viro. Taman atrapó la muñeca del atacante, la giró y la espada cayó al suelo. Un golpe preciso en el grupo de nervios del cuello y otro enemigo cayó. En menos de 2 minutos, 12 atacantes yacían inconscientes o gimiendo en el suelo. Taman estaba entre ellos, respirando con calma, sin siquiera jadear. La sangre manchaba su uniforme, pero no era suya. Finalmente miró a Hugh. ¿Estás herido? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Este no era un humano normal. Esto era algo completamente distinto. Algo forjado a fuego y guerra en un instrumento perfecto de violencia. Bien, dijo Taman en voz baja. Quédense con su unidad. Protejan a los cadetes más jóvenes. Luego se fue. Se dirigió a otra sección donde se oían los combates. El ataque fue repelido en 1 hora. 40 terroristas capturados, docenas más muertos, ningún cadete muerto, aunque varios resultaron heridos. La academia se había mantenido en pie en gran medida gracias a la rápida respuesta del instructor. Pero Hee-woo no podía dejar de ver a Tamin en ese pasillo moviéndose como un fantasma entre enemigos que deberían haberlo matado. Había llamado débiles a los humanos. Se había burlado de él por enseñar técnicas defensivas. Pero lo que había presenciado no era debilidad. Era algo mucho más peligroso que la simple fuerza. Esa noche, Hee-woo regresó a la biblioteca. Buscó con más ahínco, usando todos los trucos que conocía para profundizar en los archivos clasificados. Estaba infringiendo las reglas de la academia, posiblemente incluso las leyes, pero no le importaba. Necesitaba saber la verdad.
Finalmente, enterrada en una vieja base de datos de personal, encontró algo. Una fotografía de hacía 20 años, un grupo de soldados de pie frente a una nave de guerra Krell destruida. La calidad de la imagen era mala y la mayoría de los rostros estaban oscurecidos, pero dos rostros se veían con claridad. Uno era un Tamen más joven, con el rostro más duro y la mirada más fría. Vestía la armadura negra de una unidad de élite junto a él, con el brazo de ella sobre sus hombros, sonriendo a la cámara. Era un joven H-Hin. Hugh miró la foto, con la mente acelerada. Su madre y Tamen se conocían. Habían servido juntos durante la guerra. Pero había algo en esa fotografía, en la forma en que estaban tan juntos. Eso sugería algo más que camaradas. Una terrible sospecha comenzó a formarse en la mente de Hugh. Una sospecha que, de ser cierta, cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia, sobre sí misma y sobre el silencioso instructor humano del que se había burlado durante meses. Hugh no podía dormir. Yacía en su litera mirando al techo. La fotografía quedó grabada en su memoria. Su madre y Taman hacía 20 años, juntos como si significaran algo el uno para el otro. Las fechas coincidían a la perfección. La guerra terminó hacía 19 años. Hugh tenía 19 años. Nunca había conocido a su padre. Su madre siempre decía que se fue antes de que Hugh naciera. Cuando Hugh era más joven, lo imaginaba como un cobarde que huía de la responsabilidad. A medida que crecía, dejó de pensar en él por completo. Su madre le bastaba. Hugh era fuerte, exitoso, respetado, y necesitaba un padre que no quisiera quedarse. Pero ahora, la duda se apoderó de su mente como veneno. A la mañana siguiente, Hugh faltó a su primera clase y fue a buscar a Tamen. Lo encontró en la pequeña oficina del instructor que le habían asignado, revisando informes tácticos en una pantalla holográfica. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta tras ella. Tamen levantó la vista. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero ella vio tensión en las arrugas alrededor de sus ojos. «¿Sobre qué, cadete? ¿Sobre ti? ¿Sobre la guerra? ¿Sobre la mano de la muerte?» Observó su reacción con atención. «Encontré registros. Hubo una unidad humana de élite durante la guerra contra Krellix. Hicieron cosas que deberían haber sido imposibles, pero todos los detalles están clasificados. Todos los nombres tachados. ¿Por qué? 2. Tamen guardó silencio un largo rato. Luego suspiró y apagó la pantalla. «La mano de la muerte fue un error», dijo finalmente. «Un error necesario, tal vez, pero un error al fin y al cabo. La Alianza estaba perdiendo la guerra. Los Krellicos eran mejores luchadores, más fuertes, más rápidos, más agresivos. La humanidad estaba siendo masacrada en cada combate. Así que se hicieron mejores». Hugh dijo, «Nos convertimos en armas». La voz de Taman era plana, sin emociones, modificaciones genéticas, mejoras neuronales, condicionamiento psicológico. Tomaron voluntarios y nos reconstruyeron desde cero. Nos volvimos más rápidos, más fuertes, más eficientes matando. Sentíamos menos dolor, menos miedo. Podíamos tomar decisiones en combate sin que las emociones nos interpusieran. Parece que funcionó. Funcionó. La mano de la muerte ganó batallas que salvaron miles de millones de vidas. Cambiamos el curso de la guerra. Hizo una pausa. Pero hubo un precio. Las modificaciones nos cambiaron. Algunos operadores no pudieron desactivarla después de que terminó la guerra. No pudieron funcionar en una sociedad normal. Algunos enloquecieron. Algunos se volvieron peligrosos incluso para sus aliados. «Pero tú pareces estar bien», dijo Hugh. «Yo». Taman la miró con esos ojos oscuros y tristes. «He pasado 19 años aprendiendo a ser humano de nuevo, aprendiendo a sentir las cosas, aprendiendo a estar cerca de la gente sin calcular la forma más eficiente de desactivarlas. Algunos días lo logro. Otros días sigo siendo solo un arma que finge ser una persona». Fin de la cita. Cuando Hugh sintió que algo se le retorcía en el pecho. Había dolor en su voz, antiguo y profundo. «Mi madre estuvo en la guerra», dijo en voz baja. Era una oficial beltarana. Nunca habla de eso. La mandíbula de Taman se tensó. Mucha gente no lo hace. Fue brutal. Pasaron cosas que no deberían pasarle a nadie. ¿La conociste durante la guerra? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Taemin apartó la mirada y Hugh vio la respuesta en su silencio. ¿La conociste? Encontré una fotografía. Tú y mi madre, de pie juntos frente a la nave destruida de un Krell.
Se acercó. ¿Quién eres realmente? Soy tu instructor, dijo Tam, pero su voz carecía de convicción. No. El corazón de Hugh latía con fuerza. Eres otra cosa. Veo cómo me miras a veces, como si te causara dolor. Veo cómo reaccionó mi madre al verte. Y sé que tengo 19 años, que la guerra terminó hace 19 años y que soy mitad humano a pesar de que mi madre era Belteron. Tam cerró los ojos. Deberías hablar con tu madre sobre esto. Te estoy hablando a ti. Por favor, dijo en voz baja. No me hagas decirlo. Pero Hugh ya no tenía paciencia, ya no tenía secretos. Eres mi padre, ¿verdad? ¿Verdad? Las palabras parecieron golpear a Tamín físicamente. Sus hombros se hundieron y por un instante pareció increíblemente viejo y cansado. Sí, susurró. La confirmación debería haberle traído claridad. Pero en cambio, Hugh solo sintió confusión e ira. ¿Entonces por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste creer que eras un cobarde que nos abandonó? Porque soy un cobarde, dijo Tammen, pero no de la forma en que crees. Finalmente la miró directamente. Cuando naciste, te sostuve una vez. Solo una vez. Eras tan pequeño, tan frágil. Y solo podía pensar en lo fácil que sería lastimarte accidentalmente. Las modificaciones que me hicieron más fuerte, más rápido, pero también me hicieron peligroso. Es ridículo, ¿verdad? También levantó la mano. Puedo aplastar acero con esta mano. He roto huesos sin querer solo por agarrar a alguien demasiado fuerte. Mis reflejos son tan rápidos que si alguien me asusta, podría atacar antes de que mi mente consciente pueda detenerlo. ¿Y si le hiciera eso a un bebé? ¿Y si tuviera una pesadilla y te lastimara mientras dormía cerca? ¿Y si mi condicionamiento se activara y te viera como una amenaza por solo un segundo? Hee-Woo lo miró fijamente, viendo el miedo genuino en sus ojos. Así que me fui. Taman continuó. Pensé que sería más seguro para ti y tu madre si yo no estaba allí. Higiene discutió conmigo. Dijo que podíamos hacerlo funcionar, pero no podía arriesgarme. No podía arriesgarme a lastimarlos a ninguno de los dos. Tu madre finalmente accedió, pero me hizo prometer que me mantendría completamente alejado. Una ruptura limpia. Pensó que sería más fácil para ti. Me dijo que nos abandonaste, dijo Hee-Woo con la voz quebrada. Me dejó odiarte para protegerme, dijo Tamman en voz baja. Si odiabas a un cobarde sin rostro, eso era más fácil que saber la verdad. Saber que tu padre te amaba lo suficiente como para irse. Eso no es amor. Eso es huir. Quizás tengas razón. Quizás debería haberme esforzado más. Encontrar una manera de controlar el peligro. Estar ahí a pesar de los riesgos. Se miró las manos, pero estaba roto. Hee-Woo, la guerra rompió algo en mí y no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo ser padre cuando apenas sabía cómo ser humano. Hee-Woo sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Cuando supe que te habían inscrito aquí, solicité el traslado. Solo quería verte, saber que estabas bien. Nunca planeé decirte la verdad. Nunca planeé hacer nada más que vigilarte y asegurarme de que estuvieras a salvo. Sonrió con tristeza. Entonces pasaste la primera semana llamando débiles a los humanos y burlándose de todo lo que intenté enseñarte. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Bien, dijo Hee-Woo con dureza. Te lo merecías, asintió Tai-Men. Lo hice. Lo hago. El sistema de alarma cobró vida de repente, interrumpiendo su conversación. Ambos se tensaron cuando el anuncio de emergencia resonó por el edificio. Todo el personal en código negro. Fuerzas Krelliks detectadas en el sistema exterior. Múltiples naves capitales en camino. Esto no es un simulacro. Los Krell han regresado. Repito, los Krellex han regresado. Hugh y Tam se miraron conmocionados. El enemigo que casi había destruido la galaxia hacía 19 años había regresado. Y esta vez, Hugh se dio cuenta con terror frío que tendría que luchar contra ellos ella misma. La academia se transformó de la noche a la mañana. Lo que había sido un lugar de aprendizaje se convirtió en una base militar que se preparaba para la guerra. Naves descendieron de la órbita, trayendo suministros, armas y soldados curtidos en batalla. Los cadetes ya no eran estudiantes. Ahora eran soldados. Estuvieran listos o no. Hee-Woo se encontraba en la sala de reuniones con otros 200 cadetes, observando la pantalla holográfica que mostraba el avance de la flota Krellex. Había docenas de naves, más grandes y avanzadas que las de los registros históricos. Habían pasado 19 años preparándose para este momento,
reuniendo sus fuerzas en secreto. Los Krelliks ya habían tomado 3 mundos coloniales. Anunció el oficial de información. Se dirigen a los sistemas centrales. Se moviliza a todos los guerreros disponibles, incluyendo a los cadetes e instructores de la academia. Murmullos de miedo y emoción recorrieron la sala. Hugh sintió que le temblaban las manos y se obligó a permanecer quieta. Había entrenado para el combate toda su vida. Pero esto era diferente. Era una guerra de verdad. No había hablado con Taman desde su enfrentamiento. En su lugar, había ido a ver a su madre. Y Jin lo había confirmado todo. Su madre había llorado, se había disculpado e intentado explicarle. Pero Hugh estaba demasiado enfadada, demasiado dolida para escuchar. La guerra había llegado y no había tiempo para dramas familiares. Los cadetes fueron asignados a varios grupos de batalla. Hugh se encontró en la unidad de defensa 7 junto con Yuna y Don Haiyun. Serían enviados a Terminus 7, un mundo colonial en los confines del espacio Krell. La inteligencia sugería que pronto sería un objetivo. Mientras Hee-Woo preparaba su equipo, Yuna se acercó a ella. ¿Estás bien?, preguntó Yuna en voz baja. «Has estado extraña desde el ataque terrorista». «Estoy bien», mintió Hugh. «Solo concentrada». «Bien, porque te necesito concentrada ahí fuera. Todos la necesitamos». Yuna hizo una pausa. «¿Has oído hablar de los instructores voluntarios? Hay una misión en las profundidades del territorio Krell. El comando busca operadores experimentados para destruir su nave de mando principal. Es básicamente una misión suicida». A Hugh se le encogió el estómago. ¿Quiénes se ofrecieron? Algunos de los instructores más veteranos, algunos exespecialistas militares. Yuna bajó la voz. He oído que Tai Min fue primero en ofrecerse. Al parecer, sirvió en la última guerra. ¿Lo sabías? Sí, dijo Hugh en voz baja. Sabía que embarcaban al día siguiente. El transporte a Terminus 7 estaba abarrotado y tenso. Hee-Woo estaba sentada con su unidad, revisando sus armas por 10ª vez. A través de la ventana, pudo ver otras naves militares. Una vasta flota dirigiéndose a diferentes posiciones defensivas por toda la galaxia. En algún lugar, Tam se dirigía hacia territorio enemigo en una misión de la que probablemente no sobreviviría. Hugh intentó no pensar en ello. Intentó concentrarse en su propia supervivencia, en mantener a su unidad con vida, pero el pensamiento seguía rondándole. Acababa de encontrar a su padre, de descubrir la verdad sobre él, y ahora él iba a morir antes de que pudiera decidir qué sentía al respecto. Terminus 7 era una colonia minera con 50.000 civiles, y ahora defendida por 2.000 soldados de la Alianza. Los cadetes se integraron en las posiciones defensivas alrededor del asentamiento principal. Se atrincheraron, instalaron emplazamientos de imps de armas y esperaron. Los Krellick llegaron al tercer día. Sus naves oscurecieron el cielo, enormes y terribles. No se molestaron en negociar ni advertir. Simplemente atacaron. Las cápsulas de desembarco llovieron como meteoritos, y de ellas brotó el enemigo. Hee-Woo había visto fotos de los Krellick, pero nada la preparó para la realidad. Eran enormes criaturas insectoides con extremidades afiladas y cuerpos blindados. Se movían en enjambres coordinados, atacando con despiadada eficiencia. Sus armas disparaban fragmentos cristalinos que podían atravesar la armadura estándar. La batalla era un caos. Hugh disparó hasta que su rifle se sobrecalentó, cambió a su arma de reserva y siguió disparando. A su alrededor, los soldados caían. Los Krellick seguían avanzando, oleada tras oleada, abrumando sus posiciones defensivas por su superioridad numérica. «¡Retírense!», alguien gritó. «¡Retírense a posiciones secundarias!». La unidad de Hugh se retiró, pero los Krellick los habían flanqueado. Estaban aislados de la fuerza principal, atrapados en un laberinto de túneles mineros con enemigos. Fuerzas por todos lados. «Necesitamos encontrar otra salida», dijo Don Haiyun, con sus rasgos reptilianos tensos por la tensión. Su unidad se había reducido a solo 12 soldados. Todos estaban heridos de algún grado. Se estaban quedando sin munición. Hee-Woo intentó pensar. Este era exactamente el tipo de escenario para el que Tai Min los había entrenado. Superados en número, atrapados, con pocos recursos. Les había enseñado que en estas situaciones no se lucha limpio. Se usa el terreno, se usa la sorpresa, se hace lo que sea necesario para sobrevivir. Los túneles mineros conectan con las antiguas excavaciones. Dijo, si podemos llegar al sector 12, hay una plataforma de transporte de emergencia.
Esos son 5 kilómetros a través de territorio enemigo. Yuna protestó. Tienes una idea mejor. Se movieron por los túneles como fantasmas, evitando las patrullas, usando el conocimiento del terreno para mantenerse ocultos. Hee-woo se encontró usando todas las técnicas que Tai-min le había enseñado. Técnicas que una vez había ridiculizado por cobardes. Ahora lo entendía. Esto no era cobardía. Era supervivencia. Así era como los débiles derrotaban a los fuertes. Perdieron 3 soldados más en emboscadas. Cada muerte golpeaba duramente a Hugh. Pero no podía detenerse. No podía llorar. Tenía que mantener con vida a los demás. Tenía que llevarlos a un lugar seguro. Cuando finalmente llegaron al sector 12, encontraron algo inesperado. El centro de comunicaciones de Krillic, ligeramente vigilado, vibraba con actividad. A través de las pantallas del centro, Hee-woo pudo ver datos tácticos que se dirigían a la flota enemiga. Yuna la agarró del brazo. Tenemos que seguir avanzando. Ese punto de extracción está cerca, pero Hee-woo miraba las pantallas, con la mente en movimiento. Sacó su tableta de datos y comenzó a analizar las señales. Este centro está coordinando las fuerzas terrestres. Si lo destruimos, interrumpiremos toda su ofensiva en este planeta. Esa no es nuestra misión, dijo Don Jae-un. Nuestra misión es sobrevivir, replicó Hugh. Pero si podemos hacerles daño mientras lo hacemos, ¿por qué no? Trabajó con rapidez, pirateando los sistemas del centro. El cifrado de los Krell era avanzado, pero ella había aprendido de los mejores instructores de la academia. Encontró los protocolos de autodestrucción, evadió los bloqueos de seguridad y programó un temporizador. Tenemos 5 minutos, anunció. Vamos, corrieron. Tras ellos, el centro explotó. La explosión derrumbó parte del sistema de túneles y cortó la red de comunicaciones de los Krell. Al otro lado del planeta, las fuerzas enemigas perdieron repentinamente la coordinación. Las tropas de la Alianza aprovecharon la confusión para contraatacar. La unidad de Hugh llegó al punto de extracción y pidió que los recogieran. Mientras esperaban, Don Jun la miró con renovado respeto. Eso fue inteligente. ¿Cómo supiste qué hacer? Tuve un buen maestro, dijo Hugh en voz baja. La nave de extracción llegó y los puso a salvo. Mientras volaban de regreso a la base principal, Hugh observó la batalla que se desarrollaba a sus pies por la ventana. Habían sobrevivido. Incluso habían asestado un golpe al enemigo. Pero entonces la voz del piloto se impuso a la calma, la tensión y la preocupación. El mando ha perdido contacto con el equipo de infiltración. La misión era destruir la nave de mando de los Krell. Se apagaron hace 3 horas. El mando los registra como desaparecidos en combate. Dados por muertos, Hugh sintió que se le paraba el corazón. El equipo de infiltración, el equipo de Tai-min. Espera, dijo de repente, estudiando el despliegue táctico. Su última posición conocida fue en la nebulosa de la Estrella Negra, ¿verdad? Eso está a solo 20 años luz de aquí. Sí, confirmó el piloto. Hugh miró a su unidad, a Yuna, Don Jae-un y a los demás que habían sobrevivido. Túneles con ella. Vio el mismo pensamiento formándose en sus ojos. ¿Por qué? Hugh dijo, al tomar su decisión, que somos los únicos en posición de ayudarlos. Convencer al piloto de llevarlos a la nebulosa Estrella Negra fue más fácil de lo que Hugh esperaba. Era un veterano que había servido en la última guerra. Y cuando le explicó que su padre formaba parte del equipo de infiltración, algo cambió en su expresión. ¿Tu padre? ¿Staman? Preguntó en voz baja. Sí, el piloto asintió lentamente. Serví junto a Mano de la Muerte durante la batalla de la Estación Carmesí. Esos guerreros salvaron a toda mi unidad. No habríamos salido sin ellos. Cambió de rumbo. Un momento. Esto va a ser duro. La nebulosa Estrella Negra era una región peligrosa, del espacio llena de tormentas de radiación y anomalías gravitacionales. El lugar perfecto para esconder una nave de mando, y también para una emboscada. La unidad de Hugh revisó sus armas y se preparó para la entrada. Estaban exhaustos, heridos, corriendo a pura adrenalina, pero ninguno se quejó. Todos habían oído las historias sobre la Mano de la Muerte. Si había una posibilidad de salvar a esos guerreros, tenían que intentarlo. Ahí, dijo Yuna, señalando el escáner. Señales de vida, tenues, pero presentes. Y las señales de energía de Krell. Muchas. El piloto los trajo rápido y silencioso. Aterrizaron en el casco de la enorme nave de mando Krelljex.
Hugh condujo a su unidad a través de una esclusa de aire de mantenimiento, burlando la seguridad con las técnicas que Tamín le había enseñado. Dentro de la nave había un laberinto de pasillos y cámaras diseñadas para criaturas mucho más grandes que los humanos. Primero encontraron los cuerpos. Los guerreros de Krell, docenas de ellos asesinados con brutal eficiencia. Alguien había luchado por allí, abriéndose paso adentrándose en la nave. «Sigue el rastro», ordenó Hugh. El rastro de cuerpos los condujo al núcleo de la nave, donde el reactor principal latía con energía. Y allí, rodeado por los guardias de élite de Krellick, Hugh lo vio. Tamman seguía luchando. Su armadura estaba desgarrada. Su cuerpo estaba cubierto de heridas que deberían haberlo matado. Otros 3 miembros de su equipo yacían muertos cerca. Pero Tamman seguía moviéndose, seguía atacando. Sus movimientos seguían siendo precisos a pesar de sus heridas. Era más lento que antes. Sus reflejos estaban debilitados por la pérdida de sangre, pero seguía siendo peligroso. Los guardias de élite de los Krell eran los mejores guerreros del enemigo, cada uno capaz de derrotar a una docena de soldados normales. Había 8 de ellos rodeando a Tammen, atacando en patrones coordinados. Hugh no pensó, simplemente actuó. Abrió fuego. Gritó y su unidad lanzó rayos de plasma a la recámara. El Krellick se giró, sorprendido por el ataque por la espalda. En ese momento de distracción, Tammen atacó. Derribó a 2 de los guardias de élite con ataques precisos en sus articulaciones vulnerables. La unidad de Hugh abatió a 2 más con fuego concentrado. Los 4 guardias restantes dividieron su atención, y ese fue su error fatal. Luchar contra la mano de la muerte requería concentración total. En el momento en que dividieron su atención, ya habían perdido. Tammen y Hugh lucharon juntos por primera vez. Padre e hija se movían en una danza de violencia que parecía natural. Ella vio las aberturas que él creaba y las aprovechó. Cubrió sus puntos ciegos sin que ella necesitara preguntar. Cuando un guardia intentó flanquearla, Tammen ya estaba allí. Su golpe derribó a la criatura antes de que pudiera atacar. El último guardia cayó ante un asalto combinado. El fuego de plasma de Don Jun lo tambaleó mientras Tammen lo remataba con un golpe en su núcleo neuronal. Luego silencio, solo una respiración agitada y el zumbido del reactor. Tam se giró hacia Hugh y vio la sorpresa en sus ojos. «¿Qué haces aquí salvándote?», dijo. «De nada, no deberías haber venido. Esta nave está preparada para explotar. Tenemos 5 minutos antes de que el reactor se vuelva crítico». «Entonces, mejor nos movemos rápido», dijo Hugh. Se acercó a él, viendo lo mal que estaba. Estaba herido. La espada de Acre le había atravesado el costado y dejaba huellas de sangre. «¿Puedes caminar?» «Puedo correr si es necesario», dijo Tam, pero su voz era débil. Hugh le puso el brazo sobre los hombros, soportando su peso. «Jonah, Do-Feun, tomen la delantera. Llévenos de vuelta al punto de extracción. Tenemos 4 minutos». Corrieron por los pasillos. La nave se sacudía a su alrededor mientras el reactor se volvía inestable. Los sistemas de emergencia de Krell se activaron, sellando mamparos e inundando secciones con espuma de contención. Tuvieron que atravesar barreras, superar defensas automatizadas, correr contra el tiempo. El peso de Tamman se hacía más pesado mientras corrían. Se desvanecía. Sus fuerzas finalmente se estaban agotando. Hugh lo abrazó con más fuerza, negándose a dejarlo caer. «Déjenme», susurró. «Sálvese quien pueda». «Cállense», dijo Hugh con fiereza. «No pueden irse otra vez. No morirás antes de que sepas si te perdono o no». «A pesar de todo», sonrió Tam. «Suenas como tu madre». Ella también era terca siempre. Llegaron a la esclusa con 30 segundos de ventaja. La nave de extracción ya estaba allí. El piloto mantuvo la posición a pesar del peligro. Se lanzaron a través de la esclusa y la nave aceleró a máxima potencia. Tras ellos, la nave de mando de los Krell explotó en un destello brillante. La onda expansiva los alcanzó, haciendo que la nave se tambaleara, pero el piloto luchó por controlarlos y los estabilizó. Hee-Woo sujetó a Tai-Min mientras activaban los sistemas médicos, sellando sus heridas y administrándole medicamentos de emergencia. La miró, con dificultad para enfocar los ojos. «Te vi luchar», dijo en voz baja. «Usaste todo lo que te enseñé. Te adaptaste. Sobreviviste. Salvaste a tu unidad y completaste una misión imposible». Sonrió débilmente. «Estoy orgulloso de ti, Hugh». Algo se rompió en su interior. Toda la ira, todo el dolor,
Toda la confusión de las últimas semanas la azotaron como una ola. Había pasado tanto tiempo odiando a su padre, tanto tiempo creyendo que era un cobarde. Pero no lo era. Simplemente estaba roto de una forma que apenas comenzaba a comprender. «No mueras», dijo con la voz quebrada. «Por favor, no mueras ahora. No cuando te acabo de encontrar». «Lo intentaré», prometió Tam. Las siguientes horas fueron un borrón. Regresaron a la flota, y Tamin fue llevado de urgencia a cirugía. Hee-woo esperó fuera de la enfermería, negándose a irse. Su madre llegó, todavía con su túnica de embajadora, pálida de miedo. HJYN vio a Hee-woo y se detuvo. Por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces HJYN atravesó la distancia y abrazó a su hija con fuerza. «Lo siento», susurró Ijin. «Siento mucho todas las mentiras. Pensé que te estaba protegiendo, pero en cambio te lastimé». Hee-woo abrazó a su madre y sintió que las lágrimas finalmente caían. «Él nos ama. Se fue porque nos ama. Ahora lo entiendo». «De verdad que sí», confirmó Ijin. «Siempre lo ha hecho. Simplemente no sabía cómo quedarse». «Vaya», esperaron juntos. Pasaron las horas. Finalmente, apareció un médico y les dijo que Tamen sobreviviría. Necesitaría meses de recuperación, pero viviría. 6 meses después, Hee-woo estaba en el salón principal de la academia, recibiendo sus honores de graduación. La guerra con los Krelljek seguía en curso, pero la situación había cambiado. La destrucción de su nave de mando había desorganizado sus fuerzas. La alianza los estaba haciendo retroceder, recuperando territorio perdido. A Hugh le habían ofrecido docenas de puestos militares de élite. Todos querían a la cadete que había liderado una misión de rescate suicida y sobrevivido, pero ella los había rechazado todos. En su lugar, había aceptado un puesto como instructora asistente en la academia. Taman estaba sentado entre el público, aún recuperándose, pero con el aspecto más fuerte que en meses. Jun se sentó a su lado, y por primera vez en 19 años, se sentaron juntos como familia. Fue incómodo, extraño y frágil, pero real. Después de la ceremonia, Hugh encontró. Taemin estaba en la sala de entrenamiento. Observaba a los nuevos cadetes practicar. Su expresión era pensativa. «Están cometiendo errores», dijo Hugh, acercándose a él. «Todos cometemos errores al principio», respondió Taman. «Por eso están aquí. Para aprender como yo, como tú», asintió. La miró. «Serás una buena instructora. Probablemente mejor que yo. Aprendí del mejor». Hugh hizo una pausa. «Cuando empiece a enseñar la semana que viene, quiero usar tus métodos. Las técnicas que nos enseñaste, las tácticas de supervivencia, la eficiencia, la forma de convertir la debilidad en fuerza». «La gente lo llamará la forma humana», dijo Taman como si fuera algo especial en nuestra especie. Hugh negó con la cabeza. «No, no es la forma humana. Simplemente es la forma correcta». Sonrió. «Alguien inteligente me enseñó eso. Me llevó un tiempo entenderlo, pero al final lo logré». Taman le devolvió la sonrisa, y por primera vez desde que lo conoció, la tristeza en sus ojos parecía un poco menos pesada. Se quedaron juntos observando a los cadetes entrenar, maestro y alumno, padre e hija. La guerra continuaría. Habría más batallas, más desafíos, más dolor por delante, pero lo afrontarían juntos. Y tal vez, poco a poco, los fragmentos rotos de su familia podrían empezar a sanar. Un joven cadete se acercó a Hee-woo con nerviosismo. «Instructor, tengo problemas con la técnica defensiva que me enseñó ayer. ¿Podría enseñármela de nuevo?» Hee-woo miró a Tamen, quien asintió alentadoramente. Se giró hacia el cadete y sonrió. «Por supuesto. Déjame mostrarte. La clave es comprender que la verdadera fuerza no se trata de ser el más grande ni el más fuerte. Se trata de ser lo suficientemente inteligente para sobrevivir, lo suficientemente adaptable para superar cualquier desafío y lo suficientemente valiente para proteger a quienes dependen de ti». Se subió a la colchoneta de entrenamiento y, al comenzar a enseñar, sintió algo que nunca esperó sentir. Se sintió completa. La mitad humana con la que había resentido toda su vida ahora era motivo de orgullo. El padre que creía que la había abandonado ahora era alguien a quien estaba aprendiendo a conocer lente cuidadosamente. Ella era Hee-woo, hija de Tamin y Jin, guerrera de la Alianza Galáctica, y era exactamente quien estaba destinada a ser. Y eso finalmente fue.